Hola, muy buenas tardes a nuestra audiencia de Radio Emprendedor, el ciudadano informado. Su amigo, maestro Roberto Iván Ramírez Ávila, de nueva cuenta aquí con ustedes, eh, compartiendo publicaciones de mi blog. Aquí tengo debajo de mí para ajustar un poco para que vean la liga. Aquellos que quieran acceder al blog Virtualican 2. Ahí está la liga para que ustedes accedan. Y bueno, ya tenemos aquí nuevas publicaciones. El día de hoy, exactamente hoy en la mañana, me dediqué a publicar un nuevo tema. Ya lo vamos a abordar en los siguientes programas. Hoy voy a terminar un tema que ya venía yo abordando, ya venía yo comentando, y que digo es muy sugerente porque, y aparte fresco por todo lo que nos está tocando vivir, todo lo que nos está tocando informarnos o desinformarnos, si así lo queremos ver. eh, es sobre pues las guerras estas que están, guerras comerciales, guerras cognitivas, guerras de conflictos ideológicos, etcétera, que de alguna manera marcan desde varias dimensiones, desde lo local a lo nacional, y de ahí trasladarlo a lo internacional. Si uno revisa con atención las noticias del día a día, bueno, pues nos trae una serie de contenidos que son transmitidos, son producidos por cadenas de televisión, por medios de comunicación, ¿no? Y también a través de las redes sociales que producen contenidos y transmiten o desinforman. Eh, Como estoy repitiendo, termino hoy este tema de los conflictos, y que de alguna manera también nos da a entender de que no solamente la información que se crea a través de esos metadiscursos son centrados en lo que hacen los gobiernos, ¿no? Lo que hacen los que dicen gobernar a los países, a la ciudadanía. Hay obviamente toda una infraestructura de por medio que apoya la construcción de esos metadiscursos, ¿no? Ya sea para legitimar su poder, ya sea para mentir, ya sea para ocultar información a la población, ya sea para anunciar proyectos que algunos se concretan, otros no se logran concretar, y ahí es un juego, un tablero interesante entre las partes, ¿no? De los que están gobernando y los gobernados, de las facciones partidistas, de las ideologías que ponen en juego toda esta situación, todo este contexto que nos está tocando vivir. Permítame, voy a compartirles entonces eh, la publicación de la tercera parte, la guerra cognitiva y conflictos ideológicos en era de la inteligencia artificial. Como ahorita estoy compartiendo, estoy tratando también de sintetizar para no caer en la lectura de la publicación. Yo los invito cordialmente a que se acerquen a este blog y lean, y igual los invito a que aporten ideas, que creemos fuentes de comunicación, de diálogo,
para que mm, tu servidor no solamente pues realice reflexiones personales y que de alguna manera tentativa pues están tratando de dar algo, de aportar algo mm, con los contenidos que se han venido desarrollando en este blog, ¿no? Que en gran parte pues son reflexiones sociotecnológicas y tecnopedagógicas, ¿no? La influencia que han tenido el uso de estas tecnologías para bien o para mal y que han creado hasta cierto punto una plataformas de intereses fácticos hegemónicos. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que es el uso del poder de los gobiernos que lo emplean en diferentes plazos para crear sus propias agendas, ¿no? Para intentar mantener ese equilibrio tan endeble que estamos viviendo hoy en día, como lo que el día con día se va uno enterando de lo que sucede en regiones donde hay conflictos geopolíticos, ¿no? Y que dice uno, ¿cómo es posible que sigan masacrando a ciudadanos, a niños, por intereses de poder, de control, de manipulación? Y piensa uno que esto ya es parte de una situación natural y no es así. Estamos en una situación de mucha incertidumbre y de mucho caos, de mucha oscuridad, que bueno, de alguna manera también esto es parte de esas facetas que se manifiestan en esos metadiscursos, ¿no? Por un lado, es la búsqueda de una legitimación oficial y dominio. La otra es intentar moldear identidades colectivas. Fíjense bien lo que les estoy diciendo. Sobre todo cuando entran en periodos de procesos de elección, en procesos de cambio de gobierno o en procesos donde se instauran o se intentan implementar o implantar cierto tipo de reformas que pueden o no atentar contra la ciudadanía, contra la sociedad, contra las instituciones. Y eso mismo, por una parte, se, se llega a reflejar, por ejemplo, cuando en el ámbito educativo, por ejemplo, cuando en la currícula hay ciertos contenidos pedagógicos, contenidos de los planes y programas de estudio, que dan una versión oficial sobre la historia, sobre la ciencia, ¿no? Cada uno le imprime un sello particular de cómo es o cómo es que entienden ellos la realidad histórico-social. Y entonces, de alguna manera, es también una herramienta estratégica que les puede brindar, pues no seguridad y protección, pero sí consolidar su régimen. Entonces, ¿qué sucede cuando desde la historia nos hacen pensar que la colonización eso fue parte de un hecho natural y no fue así? Fue, fueron hechos catastróficos, donde murió miles de personas, donde terminaron con culturas, las trataron de sepultar y algunas sobrevivieron, y que ese llamado encuentro de culturas, esa visión del norte hacia el sur, de los colonizadores y de los colonizados, pues refleja también una visión de esa realidad. Es lo que aquí expongo
con un libro muy importante del doctor Miguel León Portilla, en su libro de la misión de los vencidos. Y eso es lo que llega a silenciar las raíces de la cultura, la famosa identidad nacional, nuestras raíces, ¿no? Como pueblo. Y sin embargo, en muchos libros de historia viene esa visión de los vencedores, ¿no? De que pues sí, pues fue parte de esa invasión, de esa colonización, de esa conquista, como muchos hacen referencia de manera más crítica, fue una conquista sangrienta, fue una conquista de robo, de ultraje, de imponer ciertas creencias religiosas y ciertas doctrinas de pensamiento, y que de alguna manera, bueno, pues eso abrió la posibilidad para el intercambio de las ideas, pero también trajo consigo grandes conflictos regionales, nacionales, locales, y que eso no ha cambiado mucho, sigue así, sigue habiendo muchos grupos, muchos intereses de países poderosos, estamos hablando de las potencias mundiales, que están controlando y manipulando a su modo la economía. Estaba escuchando hace rato a un experto en economía que estaba siendo entrevistado por eh, León Krause, que fue mi exalumno cuando fui profesor de él en la primaria, en el Colegio Westminster, y ya se volvió joven, prometedor, en un gran analista de medios, de análisis de información geopolítica y geoeconómica. Estaba entrevistando a una persona experto en economía, en geopolítica, pero más en economía, donde pues expone lo que está pasando ahorita con Estados Unidos y lo que está pasando con China, especialmente esos dos grandes potencias en conflicto comercial, de lucha comercial, de ver a ver quién pone más aranceles, quién los pone más altos y a ver hasta dónde llega la carrera esta. Pero pues está de por medio a todos los ciudadanos porque somos los que consumimos y pues nos empiezan a elevar los precios y todo se vuelve un desorden, etcétera. ¿Por qué traigo también parte de esto, del metadiscurso? Imagínense, y esto estoy haciendo referencia hacia Estados Unidos, desde donde venía también esa guerra ya que se declaró abiertamente. Pensemos en los años que estuvimos pasando por la pandemia, el COVID-19. ¿Qué empezó a suceder? Empezó a haber una guerra de discursos, desinformaciones, fake news. Entonces unos echaban la pelota a otros y otros escondían y nosotros hicimos esto y sí hicimos esto. Me acuerdo que Estados Unidos, Inglaterra y no me acuerdo qué otros países europeos empezaron a presionar a China porque de las provincias donde supuestamente surgió esta pandemia espantosa, que se llevó cientos de miles de personas en 2 años, este, y que bueno, fue una lucha constante y fue parte de ese metadiscurso. eh, Decían que era el virus chino, ¿no? Entonces ese, ese concepto, ese término, que se convirtió en parte de ese metadiscurso, de esa guerra cognitiva, era para pues, aplastar al enemigo, ¿no? Al opositor, al que no piensa igual como el sueño americano, a los que son diferentes, los que son de otra raza, de otro idioma. Entonces, bueno, pues eso es parte de lo que incrementó de alguna manera y reforzó
el odio hacia los asiáticos, a todo lo que sonara chino, pues ya no, pues es que estos nos van a enfermar, estos van a traer el virus, o sea, crearon toda una atmósfera de paranoia y de terror así tremendo de gente de que no, cuidado con ahí, o sea, lo estoy comentando porque eso de alguna manera también lo vivimos aquí en la Ciudad de México, cuando empezó eso y que tenía uno que salir con el cubrebocas y eso, y que veía unos chinos así como que, pues mejor de lejitos, casi casi les estábamos poniendo la cruz a estas personas que no tenían nada que ver, ¿no? Sino que fue una pandemia que se salió de control y que pues, puso en jaque a los laboratorios, creadores, productores de medicamentos, de vacunas, etcétera, y que era una guerra de tiempo, que había que combatir. Y sin embargo, bueno, pues se crearon todos esos discursos, esas narrativas, ¿no? De odio al otro, porque era el culpable y era el que había puesto de cabeza al mundo y estaba de por medio la supervivencia humana, en fin. Pero de fondo, pues, o sea que el trasfondo de todo eso es que ese metadiscurso fue empleado como una táctica geopolítica y que es parte de esos discursos que se han venido dando desde Estados Unidos, que es donde son fábricas este, muy poderosas, donde se fabrican fake news y ahora con mayor razón en las redes sociales, ¿no? Eh, y que son empleadas como armas distractoras, que si uno se pone a ver las noticias de Fox, de CNN, etcétera, o de este caso acá las de las televisoras comerciales, eh, pues se vuelve como una guerra de, de desinformación y de deslegitimación de esos poderes fácticos, ¿no? O sea, es un intercambio donde inclusive pues ya eso se ha sabido desde que subió el actual régimen, cómo han empleado, por ejemplo, granjas de bots, ¿no? Para sembrar desinformación, para crear confusión, para apoyar al candidato o al gobernador en turno, ¿no? Y eso no solamente sucede en México, lo vemos en Venezuela, lo vemos en Cuba, lo vemos en Nicaragua, lo hemos visto en Bolivia y ahora actualmente pues igual en Ecuador que acaba de otra vez a ser reelecto este presidente Noboa, ¿no? Que seguro que manipuló ahí las elecciones y hay todo un discurso de por medio, pero pues ya salió reelecto, ya está bien feliz el señor. ¿Por qué? Porque pues está usando como estrategia táctica que está combatiendo al crimen organizado. Entonces, pues le están dando el apoyo y aunque no fuera cierto, pues ya el proceso de elección ya se llevó a cabo en ese país y bueno, pues ya solamente vemos las noticias, ¿no? Y a cada rato estamos viendo noticias de todo tipo, es decir, cada rato, cada día, lo estaba yo escuchando, es que hay que despertarse y ver cómo estornuda el señor Trump y cómo está ese día, a ver si no sale con otra ocurrencia como esta que acaba de hacer la semana pasada, de que, bueno, les doy 90 días para que hagamos negocios, ¿no? Entonces, eso de parte de la visión crítica de los analistas expertos en geopolítica y geoeconomía, pues lo ven así como que está presentando la imagen, está representando en la imagen de un país que es cada día menos confiable, ¿no? Para hacer transacciones. ¿Por qué? Porque sigue jugando sus dados, sigue jugando en su tablero, que todo mundo, ellos creen que todo mundo tiene que jugar en su tablero y no,
no comparten con otros tableros, con otras visiones y realidades del mundo. Entonces, parece ser que todo lo quieren de nuevo concentrar con una visión, eh, perdón, con todo respeto, pero igual como han, se han criticado las visiones trasnochadas de muchos de los gobiernos populistas de izquierda, que viven con nostalgia en la época de la Guerra Fría, pues así mismo en Estados Unidos pues están con esa situación de que quieren volver a la edad dorada de los 40, 50, 50 sobre todo, cuando Estados Unidos empezó a, a subir su economía y su poderío económico, este, tecnológico y militar, etcétera. Quieren volver a tener ese nuevo impulso. No sé hasta cuánto pueda durarle ese metadiscurso al señor Trump y compañía, todo su régimen, porque a final de cuentas, pues es nada más para, ahora sí que dorarle la píldora a sus electores, ¿no? En fin, dice, eh, que es parte también, bueno, de lo que se expone en este último apartado de este tema, que bueno, ya lo hemos visto que esto se da tanto en el ámbito político como en el educativo, como en el ámbito de las comunicaciones, y donde se emplean diversas estrategias periodísticas o de propaganda. Digo, acá en el país lo vemos diario, como desde Palacio Nacional sigue siendo un espacio de propaganda del régimen, del partido en el gobierno, etcétera, y así lo han usado muchos este, gobernantes en el mundo, ¿no? No solamente es el caso aislado de México. Esto ha sido parte de esa estrategia donde existen intereses políticos y económicos y lo que se muestra a la opinión pública eh, ante los padres de familia es como un aspecto muy relevante, donde ahora ya podemos hablar de los frijoles del bienestar, el bienestar del pueblo, los coches del bienestar y así una larga lista interminable de todo lo del bienestar, y la realidad es otra, ¿no? La realidad que estamos viviendo los ciudadanos de a pie es completamente distinta a la que ellos piensan, imaginan o se les ocurre decir ante los medios, que están obviamente controlados por ellos o que están a su favor por intereses, ¿no? Y por coyuntura. Eh, por ejemplo, esto, hablando ya de guerra cognitiva, hago mención y sigo haciéndolo menciones así como un referente importante para los temas que se abordan en el blog. Eh, una autora que considero ahorita como que valiosa por las aportaciones de sus estudios socioeconómicos en Estados Unidos. Creo que ya lo había yo mencionado en otros programas, porque así algunos estudiosos académicos mm, la han señalado como la nueva Marx del capitalismo norteamericano. Eh, Estoy hablando de la doctora Shoshana Zuboff, en su libro del capitalismo de vigilancia. Hace mención de las corporaciones tecnológicas que recopilan datos de los usuarios ingenuos como un servidor y todos los demás que a diario consumimos información en las redes sociales y que
por el solo hecho de arrastrar de, el dedito de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba en la pantalla de nuestros celulares o con el scroll de la PC, eh, nosotros les estamos ofreciendo datos. Y esos datos, ¿para qué les sirven a ellos? Esa recopilación de datos, ¿para qué les sirven a ellos? Pues para manipular comportamientos y moldear decisiones del colectivo. Y y que son utilizados como herramientas de guerra cognitiva, efectivamente. El uso de algoritmos y datos en la manipulación cognitiva es esencial para comprender las tácticas empleadas en esta guerra a nivel global geopolítico. Asimismo, recordando a otro autor, a un filósofo muy, muy interesante de la época del posmodernismo, John Baudrillard. John Baudrillard, en un texto de 1991, habla apenas del auge de lo que estaba sucediendo ya en los medios de comunicación. Para Baudrillard, los medios de comunicación son espacios donde se crea una hiperrealidad. ¿Qué quiere decir con esto? Con la hiperrealidad. Pues donde las percepciones y las simulaciones reemplazan la realidad objetiva, ¿sí? Porque te lo manipulan a través de la imagen, a través del audio y a través, obviamente, de del contenido de información que están transmitiendo. Y uno como audiencia, como usuario de esos medios, me imagino que se estaba refiriendo a la televisión o al cine en estos momentos, este, pues son considerados como lo hizo en su momento Adolfo Hitler a través del cine, como, como medio de propaganda política, ¿no? Para su proyecto de dominación en Europa, hasta que se le acabó el discurso, ¿no? Terminó, terminaron con parte de Europa y la propia Alemania, ¿no? Son cientos de miles de muertes de por sí. Mm, Entonces, el hiperrealismo para Baudrillard, dice, él habla de estrategias de manipulación mediática. ¿Y esto cómo se ve hoy? Pues con los canales de streaming, las redes sociales, el uso de bots y trolls pregoneros y difusores de información falsa sesgada con claras intenciones de favorecer al Estado, a la empresa y a los que están detrás, ahora sí que el gobierno profundo, el deep state, ¿no? Y lo único que hacen es una gran maquinaria, un gran sistema de maquinaria, bueno, de la revolución industrial, la revolución tecnológica de la inteligencia artificial, ya estaríamos hablando de hipersistemas que controlan el imaginario colectivo. La conclusión de todo esto que les comparto y que reflexiono es simplemente para dejar abierto que en la era digital de la inteligencia artificial, los conflictos cognitivos van a continuar. Y es más, no solamente van a continuar, se van a fortalecer. No quiero adelantar porque viene un nuevo tema muy interesante, que les digo, hoy publiqué la segunda parte de ese tema que vamos a ver en nuestro próximo programa. Vamos a ver, y fue parte esto de lo que recibí yo en una semana como asistente, participante de un congreso internacional
de inteligencia artificial que se llevó aquí en la Ciudad de México, en la Enepacatlán de la UNAM. Y aparte, una semana muy interesante porque inclusive en la parte de cultura de la Cámara de Diputados se, se llevó a cabo un congreso también internacional de inteligencia artificial. Sí, efectivamente hay un interés aquí en el país por impulsar la inteligencia artificial y que obviamente hay de por medio todo un trabajo de fondo que hay que realizar en la sociedad. O sea, estaríamos hablando de un proceso de alfabetización, no solamente de proceso de alfabetización digital, sino de sensibilización a la población, a la ciudadanía, a los niños, a los jóvenes, a los profesores, a los directivos, a las autoridades educativas, de los impactos e implicaciones que está teniendo ya la inteligencia artificial en otros países. Y obviamente México no se puede quedar atrás ante todos estos eventos porque de alguna manera, como aquí termino este tema, es la psicopolítica sesgada de los algoritmos al servicio del poder. Ojo, ¿no? Eso es parte de lo que vamos a analizar en ese nuevo tema, que está relacionado con lo que pude apreciar en este congreso de la UNAM. Un conferencista de la empresa de Google habló, fue el único que escuché de todas las ponencias que abordó sobre los agentes de la inteligencia artificial, que de acuerdo a este joven, eh, Marín creo que se llama, que dice que hasta tiene su blog, van a tener un fuerte impulso en el 2025. O sea, van a ir apareciendo ya más y cada vez más agentes de inteligencia artificial, inclusive hay ya la posibilidad de que uno tenga sus propios asistentes, agentes asistentes de la inteligencia artificial para uso personal, ya sea para proyectos, para publicar, para crear contenidos de, de publicación mediática, audiovisual, etcétera, videos, podcast, etcétera. Entonces, viene todo una gran ola de, del uso de agentes en los dispositivos electrónicos, celulares, laptops, etcétera. Bueno, hasta aquí lo dejo. Espero les haya gustado al término de este tema, que da para más. Espero entonces su visita, su reflexión, sus aportaciones, porque el tema, bueno, continúa y tenemos que estar muy atentos a todos estos eventos. De mi parte, pues les agradezco haber estado conmigo un momento más en Radio Emprendedor y El Ciudadano Informado. Hasta luego.